Bien, hermanos, este es el tercer mensaje de la serie que nos propusimos comenzar hace 2 domingos atrás. Y se acuerdan que estábamos respondiendo a 3 preguntas que yo les planteé y que vamos a estar tratando. La primera de esas preguntas, mientras Fabián las pone allí para que hagamos un pequeño repaso como hicimos el domingo pasado y nos ubicamos, y si alguno no estuvo en alguno de los domingos anteriores, se mete un poquito en el tema. Las 3 preguntas que nos hicimos y que estamos contestándonos son: ¿de dónde sos? La segunda, ¿cómo andás? Y la tercera y última, que es la de hoy, ¿qué te vas a poner? Yo cada domingo les hice esta pregunta y abrimos la Biblia y tratamos de responder. A la primera pregunta, ¿de dónde sos? Estuvimos viendo así en Juan capítulo 8, en palabras del Señor Jesús, que Jesús estaba hablando y según él enseñaba, todos los seres humanos tenemos 2 y solo 2 posibilidades: ser de arriba o ser de abajo. Eso lo dijo Jesús. Está allí en Juan capítulo 8, y si no quieren vayan al Facebook y vean el mensaje de 2 domingos atrás y lo repasan. 2 posibilidades: ser de abajo o ser de arriba. No hay una tercera posibilidad. Esto es lo que nos plantea. La Biblia dice, planteado frente a la vida, frente a la realidad espiritual, tenemos estas 2 posibilidades. Ser de abajo. Ser de abajo es vivir, y ese vivir implica pensar, razonar, juzgar, actuar en consecuencia, y morir en pecado. ¿Qué significa vivir y morir en pecado? Significa llevar una vida ajena a los propósitos y la voluntad de Dios. Eso es vivir y morir en pecado, llevar una vida ajena a los propósitos de Dios. Y dijimos que la persistencia en una vida ligada al pecado y una forma de pensar y actuar con criterios pura y exclusivamente humanos son signos inequívocos de que es de abajo. Aún cuando asista a la iglesia. Porque que asistamos a la iglesia no implica nada si no provoca una transformación en nuestras vidas, ¿no? Y también dijimos que todos comenzamos siendo de abajo. Pero por medio de Jesucristo y su obra redentora, podemos dejar de ser de abajo para pasar a ser de arriba. Entonces, ¿qué es ser de arriba? La vida del que es de arriba se caracteriza por 3 cosas. Primero, por tener un sentido de compañerismo con Dios. Esto lo dijo Jesús en Juan capítulo 8, versículo 29. Un sentido de compañerismo con Dios. Comunión, conocimiento mutuo, intimidad, compañía. Eso es parte de la vida del que es de arriba, del que haya pasado el puente, del que ha dejado de ser de abajo para pasar a vivir una nueva vida. Compañerismo con Dios. No conocerlo. No de oídas, como decía Job, no, sino estar en comunión con el Señor. Eso lleva a tener un sentido de dirección, es decir, caminando, transitando el camino que Dios quiere, haciendo lo que Dios quiere y en la dirección que Dios nos indica. Un sentido de dirección, sentir la guía de Dios. Y yo voy haciendo lo que hago porque estoy convencido de que Dios, por sus palabras, por su Espíritu Santo, me va guiando a hacer eso, un sentido de dirección. Y el tercero es el sentido de misión. Es decir, Jesucristo nos involucró en la misión que Él tenía. Él dijo, yo tengo una misión. Y nos involucró a nosotros, aquellos que somos de arriba, junto con Él, a ser parte activa de la misión de predicar y extender el reino de Dios. La característica de que es de arriba. La segunda pregunta que nos planteamos el domingo pasado fue: ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Y resumiendo todo lo que tratamos, dijimos que nuestro andar debe ser como el de quien ha resucitado juntamente con Cristo. Y justamente estuvimos basándonos en Colosenses capítulo 2, capítulo 3. Eso es lo que dice Colosenses 3.1, que debemos andar como quien ha resucitado juntamente con Cristo. Claro, dijimos que para resucitar, primero hay que morir, porque si alguien no muere, evidentemente no puede resucitar. Entonces, ¿morir a qué?
¿A qué debemos morir? Bueno, así el Señor nos lo decía a través de su palabra y nosotros lo tratamos con bastante detalle el domingo pasado. Como dije antes, simplemente hacemos un repaso. En primer lugar, el andar del que es de arriba implica morir a los rudimentos del mundo. Vivir, decíamos que el ser humano en su estado espiritual natural, es decir, sin la vida de Dios en él, lleva una vida rudimentaria. ¿Por qué rudimentaria? Porque se ocupa de las cosas básicas, elementales de la vida. ¿Cuál es la preocupación del común de la gente? El sustento, el comer, qué se va a poner, que si se va a poder comprar esto, si va a poder comprar aquello, si va a poder ir a este lado, si va a poder ir al otro. Es decir, se ocupa de las cosas básicas y elementales de la vida únicamente. Transitando la vida por abajo, decíamos, obviando, ya sea por ignorancia o por negación, no porque son las dos opciones, ¿no? Decía, puede ser por ignorancia, porque ignora lo que Dios le propone, o lo conoce pero no le interesa, lo niega, que existe un camino por arriba. Entonces, decíamos que en primer lugar, como nosotros, como cristianos, como aquellos que somos de arriba, debemos andar teniendo un propósito en la vida que va más allá de esas cosas elementales y básicas. No que no debemos preocuparnos, porque todos nos ocupamos y trabajamos para poder tener el sustento, el abrigo, mantenernos, progresar, etcétera, etcétera. Pero ese no es el todo de la vida. ¿No? Jesús dijo, la vida es más que la comida y más que el vestido. ¿No? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, esto ya lo tratamos el domingo pasado, simplemente para ir introduciéndonos. Morir a la vida rudimentaria, a los rudimentos del mundo. Pero también, allí en Colosenses, encontramos que el Señor nos hablaba respecto a que debemos morir, la siguiente está, a las prácticas religiosas rudimentarias. Las prácticas religiosas rudimentarias. Hay mucha gente que confunde el ser de arriba con llevar una vida aparentemente piadosa, cumpliendo ciertas prácticas y preceptos considerados moralmente buenos, moralmente aceptables, pero que son una cáscara sin contenido. Y que a la hora en que vienen las situaciones en que la fe debiera ayudarnos, a la hora en que aprieta el zapato, realmente muestran su ineptitud para ser de ayuda. Estas cosas, según dice allí Colosenses capítulo 2, 23, tienen cierta reputación de sabiduría, es decir, el que practica esas cosas, que lleva una vida una aparente piedad, una vida religiosa, tiene una apariencia de cierta sabiduría, pero dice también que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, debemos morir también a las prácticas religiosas rudimentarias, porque no alcanzan, no sirven, no es lo que Dios quiere. Es muy triste ver a gente en apariencia muy religiosos que caen estrepitosamente ante ciertas situaciones de la vida. Y ante este segundo aspecto también nos preguntamos, ¿cómo andás? ¿Estás viviendo en los rudimentos de la vida religiosa? El último aspecto es este. Dice arriba, si hemos muerto con Cristo a la vieja vida, y resucitado con Él a una nueva, somos de arriba y debemos andar como tales. El creyente que ha muerto con Cristo y ha sido resucitado con Cristo, pertenece a un reino celestial. Hermanos, pertenecemos al reino celestial, somos de arriba. No tiene todo el tiempo su mente ocupada en las cosas de la tierra. Vivimos en la tierra, estamos, pero no tenemos todo el tiempo ocupado nada más y solamente que en las cosas de la tierra. La genuina aceptación de Cristo como Salvador y Señor debe producir, y de hecho producirá, una vida nueva y más elevada. Y nos preguntábamos una vez más, ¿cómo andás? Nos preguntábamos, ¿cómo andás, Fabi? Nos dice que debemos hacer morir en nosotros algunas frases, algunas cosas. Esas frases nos involucran, hagan morir, dice el apóstol Pablo, ¿no? Hagan morir, o sea, nos pone a nosotros en el compromiso de hacerlo. Nos involucra y nos compromete a la toma de decisiones voluntarias que con la ayuda de Dios podremos llevar adelante. Y decimos el año pasado que la lista es terrible, hasta casi parecería inapropiado de mencionar estas cosas en la iglesia, o que la Biblia hable de estas cosas, ¿no? ¿Qué dice? Tenemos que morir a qué? Y habla de fornicación,
de impureza, de pasiones desordenadas, de malos deseos y de avaricia. Y yo decía el domingo pasado que estos son los títulos nada más. Cada uno ponga abajo el desarrollo que quiera. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y sigue diciendo más adelante que el estilo de vida que ejercita estas cosas atrae la ira de Dios. Nos separa de Dios porque nos hace andar en una vida de pecado, nos hace andar por abajo. Y son difíciles de dejar, por eso nos exige un compromiso y un esfuerzo. Son difíciles de dejar porque son cosas que están avaladas, están naturalizadas por la práctica del mundo. Y son cosas cotidianas que la gente practica. Y aún cosas naturalizadas quizás por nosotros mismos antes de conocer al Señor. Sin embargo, respecto de estas cosas, dice la Biblia, hagan morir. Y en Efesios dice que estas cosas aún ni se nombren entre ustedes, sino debieran existir entre los cristianos. Y después, terminábamos con esto, porque a esa lista agrega otra, introducida con la frase, pero ahora dejen también de hacer estas otras cosas. De las otras decía que debían morir, ni siquiera se debían hablar de ellas entre los creyentes, pero también dice que tenemos que dejar estas cosas. Y decíamos que son cosas más relacionadas con el carácter y la reacción espontánea a la cual estamos acostumbrados por nuestra forma de ser. Por eso dice, ahora como decían los hermanos, trabajemos estas cuestiones, permitamos que el Señor nos vaya modificando. Y hace una mención, la ira, un sentimiento profundo de mala voluntad hacia otro. El enojo, virulencia, estoy mezclando los renglones, manifestación violenta del temperamento, el enojo, una reacción. La malicia, virulencia permanente y cruel que se alegra del mal del otro. Bueno, usted era así antes, que se alegraba cuando veía a otro, a este le tengo bronca. Bueno, quizás nosotros éramos así antes. Dice, esto tiene que dejarlo. La blasfemia, ultraje temerario en general proferido contra Dios. Las palabras deshonestas, está referido a otras personas, un lenguaje desagradable proferido contra un semejante. La mentira, que resalta tanto más en la medida que es presentada como un mandato en particular. Si ustedes mentían, el que mentía no mienta, ya no mienta más. Y tomamos también allí en Efesios un pasaje paralelo que decía, el que robaba no robe más. Hermanos, todas estas cosas pertenecen a la vida antigua, pertenecen a lo que era antes de nuestra vida. Estas cosas no deben existir más en la vida del creyente, en la vida del verdadero Hijo de Dios. Llegamos a la conclusión entonces, en el estudio pasado, que nos preguntábamos, ¿cómo andás? Que nuestro andar debe incluir morir a la vida rudimentaria del que es de abajo, al que solamente se ocupa y se preocupa por las cuestiones elementales de la vida. Debe incluir morir a las prácticas religiosas rudimentarias, que son cáscaras sin contenido, y morir a las prácticas indeseables que pudiéramos arrastrar de nuestra vida anterior a Cristo. Ahora bien, si nos quedamos solamente con esta parte de la verdad, parecería que el cristianismo es solamente una lista de prohibiciones. Prohibido esto, tenés que morir aquello otro, esto no lo tenés que hacer, etcétera, etcétera. Cuando la realidad es que el cristianismo, lo que nos enseña la palabra de Dios, no es solo negativo, sino también positivo y muy positivo. Muy positivo. Esto lo podemos entender si nos damos cuenta de que lo que Dios pretende, lo que Dios nos propone, lo que Dios nos enseña, no consiste en restricciones y prohibiciones, sino que es la promoción de una vida mejor, de una vida más plena, de una vida más completa, de una vida superior, que está en la búsqueda de un progreso espiritual constante. Progreso espiritual que afectará positivamente cada aspecto de nuestra vida. No es que Dios no nos satisface espiritualmente y después se olvida de nosotros en el resto de nuestra existencia. No, porque somos una integridad como personas, ¿no? Y ese progreso espiritual que se nutre de nuestra relación con Dios afecta a la totalidad de nuestras vidas.
Y la serie de no que nos presenta es para que podamos justa y simplemente evitar situaciones y experiencias negativas y contrarias a ese progreso y crecimiento que Dios nos ofrece. Son advertencias. Dios nos dice, no hagas esto, aquello no te conviene. Yo sé por qué te lo digo, nos dice Dios, ¿no? Entonces, son advertencias para evitar situaciones y experiencias negativas que en realidad nos hagan retroceder y nos hagan pasar por momentos de los cuales probablemente después nos hemos de arrepentir, ¿no? Gloria a Dios y gracias a Él que siempre nos da la posibilidad de arrepentirnos y poder comenzar de nuevo, ¿no? Pero cuánto mejor si no tuviéramos que pasar por determinadas cuestiones. La Biblia nos ha exhortado, ya que hemos muerto con Cristo, a que dejemos de lado los vicios y prácticas malas de la vida antigua. Y utiliza una figura muy gráfica. Fíjense, vamos a Colosenses capítulo 3, así por donde dejamos el domingo pasado. Colosenses capítulo 3, el versículo 9, termina diciendo de esta manera: habiéndoos despojado del viejo hombre o mujer con sus hechos. La nueva versión internacional, Colosenses capítulo 3, versículo 9, el final. ¿Encontraste? Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Parte final. La nueva versión internacional lo traduce, lo expresa así: ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el ropaje de la nueva naturaleza que han adquirido en Cristo. ¿Se dan cuenta con la figura, no? Habla de vestirse y desvestirse, o desvestirse y vestirse. Por eso la pregunta de hoy: ¿qué te vas a poner? ¿Qué te vas a poner? Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el ropaje de la nueva naturaleza. Es decir, lo presenta en términos de vestirse. ¿Con qué ropa estás vestido? ¿Qué te vas a poner para andar transitando por la vida? ¿Qué te vas a poner? A partir del versículo 12, comienza a describir el nuevo vestido que Dios nos da para que nos pongamos. Y desde ya te pregunto, ¿te lo vas a poner o lo tenés puesto? A medida que lo vayamos analizando, andar reflexionando en esto. Esto no es un desfile de moda. No es que vamos a poner acá en la pasarela el modelo o la modelo que va a estar desfilando para el vestido. Pero vamos a tratar de conocer este atuendo. En rigor de la verdad, les digo una cosa: esta vestimenta no está muy de moda, que digamos, así que no creo que ningún desfile de ningún famoso pueda poner este vestido que Dios nos propone, porque lo que él nos dice acá lamentablemente no está muy de moda. Pero bueno, en cuanto a vestimenta se refiere, hay distintos tipos de ropa, ¿no? Hablamos de ropa de fiesta, ropa deportiva, ropa sport, qué sé, ustedes me dirán algún otro tipo de ropa de trabajo. En este caso, lo primero que nos dice aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, escribiéndonos a nosotros, es decir para quién y qué es la vestimenta que se va a presentar. ¿Para quién es esta vestimenta? ¿Para qué ocasión? ¿Para quién se la tiene que poner? Fíjense, versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Esta es la vestimenta de la cual vamos a hablar. La vestimenta que se tienen que poner los escogidos de Dios, santos y amados. Todos los cristianos somos, en un sentido verdadero, escogidos de Dios. No por mérito alguno de nuestra parte, porque no los tenemos ni los podríamos mostrar, sino por la providencia del Señor. Somos escogidos por el Señor. Y también santos y amados, por haber sido llamados y apartados para una vida en comunión y al servicio del Señor, y por ser objetos o receptores de su amor.
Entonces somos escogidos, somos santos y somos amados. Entonces, como escogidos, santos y amados, tenemos una vestimenta que utilizar, tenemos un vestido que ponernos, una ropa con la cual vestirnos. Hermanos, el cristiano verdadero está investido de una gran dignidad, Somos escogidos, santos y amados por Dios. ¿Qué mayor dignidad es esa? ¿Qué mayor dignidad de esa? Una dignidad que no proviene de nosotros mismos, sino proviene de aquel que nos llamó. Eso nos dice la Biblia, ¿no? Qué gran privilegio y qué gran responsabilidad. Porque, en cierto sentido, digamos que somos parte de un grupo selecto. Pero también debemos vestirnos de manera acorde a ello. Un gran privilegio, formamos parte de un grupo selecto. Un grupo que tratamos de que se expanda, no que sea un grupo selecto y chico, no, tratamos de que crezca. Pero es un grupo selecto, escogidos, santos y amados por Dios. Pero una gran responsabilidad. Tenemos que vestirnos acorde a esa dignidad en la cual Dios nos ha colocado. A partir de ahora, miremos nuestra vestimenta y comparémonos con el modelo. Mírese cada uno a sí mismo y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Porque a continuación, de lo que leímos recién, comienza a describir las distintas partes de la vestimenta. Volvamos al versículo 12, donde dice entonces: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y empieza a hablar. Lo primero que dice que debemos vestirnos de entrañable misericordia. ¿La lleva puesta? Entrañable misericordia. O está quizás en el fondo de algún bolsillo. O nos quedó en casa. Traducida como piedad o afecto. Este es uno de los rasgos más destacados de Jesús en los evangelios. Describe el sentir hacia aquel que está necesitado, pero un sentir que no se queda en la contemplación del que está necesitado y expresando lamentación por él, ¿no? Sino que además busca ayudar. Vestidos de entrañable misericordia. Sentir hacia aquel que está necesitado, pero un sentimiento activo, buscando ayudarle. Esa es la primera de las prendas que nos dice la palabra de Dios, en la cual debemos vestirnos. Yo cuando pensaba esto me miraba, tenemos que ponernos, hermanos, entrañable misericordia. La segunda parte de la ropa que menciona allí dice de benignidad. Benignidad. Benignidad es la bondad de corazón. Es la que le permite a la persona hacer frente al mundo con buena disposición para con los demás. Jesús era así. No, él tenía sus problemas, no negaba, que con esto, con aquello, tenía muchos más problemas que nosotros en definitiva, porque tenía que tratar con todo, ¿no? Pero Jesús era una persona benigna. Y repito el concepto, es la bondad del corazón que le permite a la persona hacer frente al mundo con buena disposición para con los demás. Y la verdad es que no siempre tenemos esa buena disposición para tratar con los demás, ¿no? Sin embargo, y dice la palabra de Dios, vístanse con benignidad. Es parte de nuestro atuendo. La tercera parte de la ropa, siguiendo así con el versículo 12, dice que debemos vestirnos de humildad. Humildad. La verdad es que la humildad es una virtud altamente estimada en las Escrituras. Coloca el yo, coloca el orgullo, coloca los propios intereses en los últimos lugares. En la carta anterior a la de Colosenses, allí en Filipenses, en capítulo 2, versículo 3, antes bien con humildad, escuchen, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Qué definición de la humildad, ¿eh? Yo tengo que estimarlos a todos ustedes como superiores a mí. Y hermanos, cada uno de ustedes tiene que estimarnos a todos los demás como superiores a ustedes. Y si todos lo hiciéramos de esa manera, todos nos estaremos estimando unos a otros, y en aquello que yo me pongo en último lugar en cuanto a mis intereses, usted estaría preocupado en ayudarme. Y usted que pondría sus intereses allá por atrás, los demás estaríamos tratando de ayudarlo. La humildad. Sigue diciendo de mansedumbre, otra parte del vestido. Mansedumbre, contrariamente a lo que algunos piensan, no es debilidad de carácter. No es que es manso porque es medio, está quieto, se aguanta todo, no es manso. En realidad se halla en los caracteres más vigorosos, como Moisés era manso, Jesús era manso. Dijo que él era manso y humilde de corazón, y llamó bienaventurados a los mansos. La mansedumbre es una cualidad de aquellos que aceptan sin quejarse todo lo que Dios permite, sea bueno o no tan bueno. Aceptar sin quejarse todo lo que Dios permite. ¿Por qué? Porque Dios lo permite. Y si confío en Él, y si descanso en Él, y si soy su hijo, debo ser manso. Se opone a la aspereza, a la rudeza, a la mala reacción ante las situaciones. Vistámonos de mansedumbre. ¿La tiene por ahí? Yo miraba, me levantaba el pantalón, y a ver si mi media dice algo de la mansedumbre, pero no. Sigue diciendo en el versículo 12, paciencia. Vístanse de paciencia. ¿Qué forma tendrá la paciencia? ¿De camisa? ¿De pantalón? Denota saber soportar la provocación. Es el dominio propio ante la tentación de actuar con rapidez contra otro. Se opone a la malicia, al resentimiento y a la venganza. Esto es lo que quiere decir aquí con la palabra paciencia. Saber soportar la provocación es esperar en Dios. También de paciencia deberíamos vestirnos. En el versículo 13 nos habla de dos prendas más que debemos calzarnos, que debemos ponernos. Dice el versículo 13, soportándoos unos a otros. La tolerancia, diríamos, ¿no? La tolerancia mutua. Yo los tengo que soportar a ustedes y ustedes me tienen que soportar a mí. Tenemos que soportarnos entre nosotros. Soportándoos unos a otros. Implica dominio propio cuando dos personas se sienten inclinadas a ofenderse mutuamente. ¿Has sentido alguna vez esa intención de ofenderse, de ofender a otro, de hacerle algo? Implica dominio propio cuando dos personas se sienten inclinadas a ofenderse mutuamente. Implica aceptar las diferencias de ser y las diferencias de opinión en la medida que estas obviamente no ofendan a Dios ni contrarían su palabra, porque no todos somos iguales y no todos pensamos iguales. Sí debemos someternos a lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice Dios es así, no podemos cambiarlo, pero somos distintos. Y a veces pensamos distintos y tenemos costumbres distintas, ¿no? Y a veces el ver a uno que es distinto ya nos lleva a ponernos en guardia y a tratar de imponer nuestra forma de ser, nuestra opinión o nuestra idea, soportándonos unos a otros. Y finalmente termina el versículo 13 con la última virtud: y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Quién nunca tuvo queja contra ninguna otra persona? Póngase de pie que lo aplaudimos. Perdonándose unos a otros cuando alguno tuviere queja contra otro. ¿Quién nunca ha tenido queja contra otro, aún en la iglesia? El perdón no significa no tener queja.
¿Entienden, no? El perdón no significa no tener queja, no, está todo bien. Porque de hecho podemos tener. Sino que significa quitar del pensamiento y del corazón todo resentimiento y mala voluntad y mala disposición hacia esa persona. Eso es el perdón. Quitar del pensamiento y del corazón todo resentimiento y mala voluntad y mala disposición para contra esa persona con la cual me ha provocado algo que hace que yo me queje contra ella. Y en ese aspecto no nos deja opción ni excusa. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Dice, termina allí diciendo, ¿no? Cuando habla del perdón. El broche de oro del atuendo lo presenta en el versículo 14. A ver, las mujeres, ¿cuál es el broche de oro cuando ustedes se visten? ¿Cuál es? ¿Qué es la que le da el toque final? Para Roque, la corbata, muy bien. El perfume, bueno, podría ser, pero estamos hablando de algo que para ponerse encima. Las joyas, bueno, ¿no? Algunas mujeres la cartera, buscaban todo el vestido para que combine con la cartera y los zapatos, qué sé yo, bueno. Y sobre todas estas cosas, colóquense el amor, que es el vínculo perfecto. ¿Se pusieron todo lo otro? Se pusieron la entrañable misericordia, se pusieron la benignidad, se abrocharon la humildad, se vistieron con la mansedumbre, con la paciencia, con la tolerancia, con el perdón. Bueno, sobre todo eso, colóquense el amor, que es el vínculo perfecto. Al decir sobre todas estas cosas, no significa más que todo lo otro, sino sobre lo otro, y sobre lo que ya se pusieron, sobre todo eso, colóquense el amor. Arriba de eso pónganse el amor. El amor se describe como un atavío o un ornamento que completa perfectamente la vestimenta. Como decía recién, el broche de oro. La perfecciona y además une, hace que todo lo otro se vea bien, que todo lo otro luzca mejor. Por eso dice, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, pónganse el amor. La frase que dice que el amor es el vínculo perfecto puede interpretarse en dos sentidos. Una, en el sentido de que aúna todas las otras virtudes en la unidad. Todas las otras que mencionamos en los versículos 12 y 13, el amor las aúna en armoniosa unidad. O también porque aúna a todos los cristianos en la perfección de una vida espiritual común a todos. En ambos sentidos estaría bien. Probablemente en el contexto se refiere más a la primera, ¿no? De que el amor hace que, bueno, que todo lo demás termine luciendo mejor. Pero ambas excepciones son correctas y son bíblicas. Pero de todos modos, si todos nos vestimos con este atuendo completo, las relaciones interpersonales serán perfectamente armoniosas y el testimonio brindado a los inconversos será poderoso y conmovedor. ¿Qué ropa tenés puesta? Fueron mirando a la medida que, no que yo decía, yo simplemente lo que hago es leer lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Qué ropa tenés puesta? ¿Tenés el equipo completo? ¿O tenés una parte y te falta todavía colocarte algo más? Te falta la corbata, te falta... ¿Qué te vas a poner? ¿Qué te vas a poner? Miren, hermano, la verdad es que yo quisiera ponerme esta ropa. Yo quisiera andar de este modo por el cual Dios me garantiza vivir en progreso espiritual y en plenitud de vida. Porque eso es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Si nos ponemos esta ropa, Dios nos garantiza eso. Entonces, la última pregunta que me hice, que me hago y que les transmito. ¿Dónde conseguir esta ropa? ¿Y cómo hago para ponérmela? Porque las intenciones pueden ser muy buenas, pero la realidad es que a veces deja mucho que desear. Así que déjenme finalmente hacer dos recomendaciones en base a la enseñanza bíblica. Para vestirse con la ropa nueva, ya lo dijimos pero lo repetimos, para vestirnos con la ropa nueva
tenemos que sacarnos la ropa vieja. Tenemos que desvestirnos de la ropa vieja, de la ropa sucia, y poder colocarnos la nueva ropa. Como leímos antes en Colosenses 3, 9 y 10, se debe quitar el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Por eso recién hoy hablamos, nos preguntamos qué te vas a poner, porque teníamos que tener decidido de antemano de dónde somos, teníamos que tener en claro de dónde somos y cómo andamos. Si tenemos en claro que somos de arriba y que debemos andar habiendo muerto a los rudimentos de la vida, habiendo muerto a los rudimentos de las prácticas religiosas y habiendo muerto a las prácticas y vicios de la vida anterior a Cristo, recién ahí estamos en condiciones de ponernos el ropaje que Dios quiere que nos pongamos. Por eso los pasos anteriores son previos y necesarios. Y finalmente, la segunda recomendación. La primera es que tenemos que sacarnos la ropa vieja. Segunda recomendación. El creador de este modelito de ropa, el único que la fabrica y vende es Dios. Para esto voy a leer Efesios capítulo 4, versículo 24, para afirmar esto que estoy diciendo. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este modelo de ropa lo provee solamente Dios. Lo creó Él, lo inventó Él, lo fabrica y lo ofrece. Ninguna otra persona fuera del Espíritu Santo, ninguna otra creencia, ninguna otra doctrina, ni ningún otro lugar fuera de su iglesia nos puede proveer de ella. ¿Qué te vas a poner? ¿Qué tenés puesto? ¿Qué te está faltando? Como decíamos el domingo pasado, hoy se habla poco de esto, ¿no? Nos dicen a mí, no, mire hermano, pídele al Señor, que Dios le da, esto que lo otro. No, Dios nos pide, Dios nos exige también. Nos exige por nuestro bien y nos va a exigir en la medida de lo que Él sabe que podemos dar. Pero, hermanos, estamos en un camino que, como dijimos, representa un gran privilegio, pero representa una gran responsabilidad. Y el no andar en ese camino, en los términos que Dios quiere, nos lleva a tener traspiés, a tener caídas, a tener retrocesos. Por eso Dios nos recomienda, por eso Dios nos sugiere lo que tenemos que hacer. Y nos dice cuál es la mejor vestimenta que podemos utilizar para transitar con mayor libertad, con mayor comodidad, con mayor seguridad, con mayor velocidad el camino que Él nos propone. Hermanos, tenemos que vestirnos de esto, no nos queda otra. Yo en primer lugar lo traigo para que reflexionemos. Miren, leo la lista una vez más. Márquenla en su Biblia y póngase una marquita allí en Colosenses capítulo 3. Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia mutua, perdón y amor. No la podemos fabricar nosotros, nos la provee el Señor. Así que hermanos, pongámonos en sus manos y realmente que el Señor nos vaya vistiendo, que nos vaya cosiendo, vaya ajustando las medidas del traje que nos estamos poniendo, pero que realmente eso se vaya viendo en nosotros, para que realmente el nombre del Señor sea glorificado y nuestras vidas transiten en los términos de lo que Dios quiere. Y eso el Señor nos va a bendecir, el Señor va a estar obrando en nosotros, con nosotros, en nuestro alrededor, y el testimonio que podamos dar va a ser más poderoso, más importante, y realmente vamos a, también a través de lo que hacemos y de lo que vivimos, glorificar en el nombre de nuestro Dios. Vamos a terminar nuestra reunión con una canción. La canción está basada allí en 1 Pedro, esta que dice: "Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione", ¿cómo dice? Fabi, ¿la tenés por ahí preparada?
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vamos a cantarla pensando en esto, ¿no? Que el Señor realmente esté trabajando en nosotros de manera tal que podamos lucir esta ropa que Él nos ofrece. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en una actitud de oración, cantamos esta canción y de esta manera terminamos con esta oración.